Aprovecharé el llanto para no desperdiciar las lágrimas. Tomátela. No llores, Teo. No llores, si yo te quiero, Teo. ¿Por qué lloras por mi Ivy? Yo aquí ¿Estás estoy. llorando por vos? ¿Y por qué estás llorando? Pero vos dijiste que te ibas a ir conmigo, pero lo que no me pasa es que me dejaste engañada como un niño. Vení, me decís. Mira, Sonia, desde que vos lo sabes, estaba llorando, pero no creas que estaba llorando de contenta. De brava. Estaba llorando de enojada porque yo no la dejaba que se fuera. ¿Y de verdad se va a ir? Sí, ahorita ya estuviera por mandarnos la primera remesa. Ya, hasta que la hubiera mandado ya. Y no, pues no se fue. Y aquí está. Hasta el sol de hoy no me No, pero eso no es nada, que a los 3 días estaba con la pata cuica. Ay, guapo. Vaya, Teo. Vaya, Teo. Ay, no. Vaya, Teo. Si no nos sentamos, las moscas van a comer. Va que la mitad del cuerpo amanecía en la calle, así en el pasillo de la primera planta, y los pies adentro del cuarto y la cabeza. Vamos. Sí, yo estaba así, pensando que a ver cuándo iba a salir. Y miren, bichos, y me pasa la sombra, sí, ve. Me pasó soplando y yo abrí los ojos. Y vi la sombra que se sentó cabalita en el volado del catre, como de dormir en cama alta, porque a mí las camas bajas no me gustaban. A mí le dejé una gran patada a la sombra y me golpeé en el volado del Como no era nada. Igual con lo del violador que decíamos. Ay, yo sentía. Yo una vez me A usted, María, Estaba en el cuerpo. a usted le llegó el violador. No, pero A mí no me dejaba dormir. De verdad, María. Pero sí es feo eso. Como la pesadilla. mano. Tal vez. Ay, no, qué horrible. Eso no, me da miedo. No, yo no quiero volver ahí. Yo no pensé llegar a la cárcel. No pensé llegar a la cárcel porque yo era una persona para mí misma. Trabajaba, dedicada a mi familia, con responsabilidades, ya con una persona, sobre todo joven, pero me gustaba pensar en grande. Entonces estaba esperando a mi segundo bebé. Ya tengo uno de 15 años ahora. Pues muy emocionada, contenta por mi hija y esperándola. Nunca pasó por mi cabeza que yo iba a entrar a una cárcel. Mírame bien, que plasmo en tu sien. Eso es doble H, representa la mujer. Bienvenidas a la radio de todas, la primera radio feminista de El Salvador. Este es un espacio abierto para el movimiento social. Nosotras creemos que la radio, las comunicaciones son herramientas para la transformación de nuestras realidades. Hay mujeres que están privadas de libertad con condenas de hasta 30, 40 años. ¿Qué significa esto para las mujeres años después? Casi 20 años. Nos dirigimos al CDM, se llama Centro de Menor de Izalco, vea Sonsonate. Acá han sido trasladadas la mayoría de las 17 y más, que son pues todas las mujeres que nosotras actualmente como agrupación ciudadana y colectiva de mujeres pues representamos, ¿verdad? Jurídicamente hablando. Tratamos la manera de nosotras también ver esa parte legal en la cual ellas pues por lo menos sientan como una luz. Casi todas pues tienen ya penas de hasta 30 años, otras de 15 años. Me siento muy contenta porque pues hemos tenido la oportunidad de hace 2 meses, no las vemos. Muy pocos medios han entrado estos días. Sí, han entrado pocos. La verdad es que les han dado la oportunidad a muy pocos medios, pero gracias. Podemos entrar, permiso. Permiso. Ay, yo también. No, pero está bonita. ¿Te gusta verme Ay, sí. Hemos podido tener como la oportunidad, porque no se conocían. Acá ahorita está Katy y María del Rosario y también Evelyn, que estaban en el penal de San Miguel.
y las demás estaban en el penal de Ilopango. Entonces poco a poco ustedes se van a ir reconociendo, ¿verdad? Porque no sé si entre ustedes no se conocen. Yo quiero que aquí tengo un listado, aquí está cada uno de los nombres de ustedes, y aquí dice Blo, es Bloomer, y aquí es Bra, es Brasier. Entonces aquí van a poner ustedes su talla de Bloomer y de Brasier, pero vean bien las letras porque si no va a ser que nos equivoquemos, ¿verdad? Entonces, porque a veces, pues sí, vea, medimos diferente aquí que aquí, vea. Entonces, pero vamos a ir viendo ahí. Entonces, sí, yo estaba estudiando mi tercer año de bachillerato. Cuando a mí me pasó eso, que yo salí embarazada, pues en el instituto donde yo estudiaba me reunieron con los maestros y me dijeron que me iban a dar mi oportunidad para que yo pudiera terminar mi bachillerato, porque llevaba buenas notas. Es algo bien difícil de aceptar, pasar tantos años aquí, perdiendo tantas cosas allá afuera. Tengo 26 años de edad, llevo 6 años, 4 meses y me han dado 30 años. Tengo 31 años de edad, sentenciada a 15 años, llevo 7 años, 10 meses de estar en prisión. Por homicidio agravado. Intento de homicidio en grado de tentativa. Es muy difícil sí tocar el tema, porque es algo que creo que todas es bien difícil. Y en veces no es porque nosotros no queramos. Cuando uno va pasando, hacen comentarios muy fuertes. Yo por el miedo, porque como allá decían que en Ilopango le pegaban a la gente por lo que andaba. Entonces cuando yo entré, yo no dije por qué andaba. Algunas hacen comentarios fuertes, ¿verdad? Que dicen de que para qué llegamos a un lugar de estos. De que mejor se nos hubiera sido mejor morirnos en el camino, porque esto no tiene perdón de Dios. Vamos a hablar sobre la penalización absoluta del aborto y las consecuencias que esto tiene en la vida de las mujeres, sobre todo en la vida de las mujeres más pobres, de las niñas, las adolescentes y las adultas también. El aborto se ha penalizado absolutamente en El Salvador desde 1998, que entró en vigencia el cambio en la Constitución de El Salvador, donde se reconoce a la persona desde el instante de la concepción. ¿Qué significa esto para las mujeres años después? Casi 20 años, 21 años después de que esto sucedió. En 1997, la Constitución era despenalizado el aborto terapéutico, el eugenésico y el ético, que es aquel donde el embarazo es el resultado de una violación. Desde ese momento se penalizó totalmente el aborto y posteriormente en la Constitución se incorporó que se tenía que proteger al embrión o al producto de la concepción desde el momento de la concepción. Que se trató de una modificación intempestiva en 5 meses, que comenzó por la posición conservadora de la Iglesia Católica, que fue la que generó un llamado que terminó atendiendo la derecha conservadora de nuestro país. Primero vino la modificación al Código Penal, posteriormente vino un par de años más adelante la modificación a la Constitución de la República, que la modificación básicamente consistía en la adición de un inciso más al artículo número 1, en la que se comprende que la vida humana inicia desde el momento de la concepción. De hecho, cuando surgió la reforma, incluso doctores o miembros de organizaciones de ginecología y obstetricia manifestaron que eso podría generar alguna dificultad para las intervenciones u operaciones que realizaban, y sin embargo eso no se escuchó. Y eso cerró los espacios para muchas mujeres cuyas vidas corrían peligro por un embarazo de riesgo, o aquellas que quedaron con embarazos impuestos, incluso niñas, resultado de una violación, a tener opción a terminar un embarazo. Expresaron además mi profunda convicción que el aborto no es un derecho, es un abominable crimen y quien lo comete es criminal. Por lo tanto, tenemos que sentar precedentes éticos, morales,
legales, porque el tema que tocamos también es constitucional, como ya fue tocado aquí. Como los protocolos internacionales dicen, era atender, estabilizar, pasar a sala y resolver. Punto. Soy ginecostetra. Yo tuve un embarazo. Bueno, era un bebé buscado, era un bebé amado, deseado, esperado. Un día 14 de julio, precisamente el día del médico, yo tuve una hemorragia. Llegué chocada, llegué con presión de 0/0 y me pasaron a la UCI. Y dijeron que en mi primer examen yo tenía 3 de hemoglobina. O sea, cuánta sangre había botado en ese momento. Se sospechaba un embarazo ectópico cervical, que también una emergencia obstétrica y que según la literatura la mayoría de mujeres mueren si no son tratadas a tiempo. Las opciones que me dieron: hacerme una resonancia magnética para ver si realmente era un embarazo ectópico. Yo en ese camino sentí que me iba a morir, sentía cada piedrita que pasaba la ambulancia, era un dolor intenso. Y decía la resonancia que sí era un embarazo cervical y que tenía 3 milímetros en lo que es el útero y la vejiga para romperse. Sí tenía frecuencia todavía el niño ahí, pero yo siempre le digo que mi hijo fue más inteligente que todo el grupo de nosotros juntos, porque cuando llegó ya no tenía frecuencia. Pero la cirugía me la hicieron hasta el siguiente día, cuando prepararon todo para hacer una cirugía. Yo entiendo a mis compañeros médicos, pero es que lo grave de nosotros es que mis compañeros saben y yo sé qué hacer. Pero en este país las legislaciones nos tienen atados de mano, porque nosotros como médicos vamos a salvar vidas, no a pensar si es legal, si no es legal, si tiene foco, si no tiene foco. O sea, yo voy a actuar según protocolos. Nos jugamos la ruleta rusa de quién está en el lugar y según la conciencia y el pensamiento del que está. Porque el conocimiento todos lo tienen. La conciencia, esa es otra cosa. Yo tenía 8 meses de embarazo, hacían falta 6 semanas para dar a luz. Pues yo sentí que se me desprendió algo por dentro, como cuando uno anda con el periodo demasiado fuerte. En el momento yo me levanté, me quedé sin poder hablar, sin hacer nada. Al momento llega mi familiar, me dice que va a llamar al 911 porque no podía hacer nada. Ese día me sucedió un accidente en mi casa. Yo me encontraba en mi casa lavando, yo me deslicé y me caí. Entonces, debido al golpe que eso me pasó, la niña se me vino, porque una semana me hacía falta para poderla tener. Fue donde ella cayó al suelo. Y yo me desmayé, dice mi mami que solo un perrito estaba a la par mía. Cuando estoy en proceso, en trabajo de parto, yo llamo a emergencia me contesta y pido una ambulancia, la ambulancia no llega, estaba sola totalmente. Pedí emergencia, haciendo llamadas telefónicas para que llegaran a auxiliarme, nadie llegó. Pues obviamente mi bebé tuvo que nacer donde yo estaba, porque no lo podía detener, mi bebé tuvo que nacer donde yo estaba. Lastimosamente, pues yo hasta el día de ahora, no tengo claro qué fue la situación o qué fue lo que provocó la muerte de mi recién nacido, porque en el momento que mi bebé nació, pues yo perdí conciencia. Y ese día me llevaban en el quirófano. Entonces cuando llegó un policía que me quiso esposar, entonces el médico le dijo de que no podía hacer eso porque iba con emergencia para el quirófano, le dijo. Y que si quería que ahí me esperara, pero que él no iba a permitir que me pusiera las esposas ahí. Y cabal, yo me recuerdo de eso, de allí más ya no me recuerdo. Entonces llegaron 2 agentes de la policía, arrancaron la taza del baño, sacaron la bebé, dijeron de que se la iban a llevar para el hospital para hacerle un chequeo médico. Al momento me llevan a mí para hacerme también un chequeo médico porque yo no podía estar sin atención, ya que nadie me había asistido.
Cuando íbamos para la delegación, dieron aviso de que me llevaban por sospechosa de homicidio. Cuando yo recordé de todo eso que me habían hecho, ya estaba en Bartolina yo. Que me llevaron para allí inconsciente, porque ese mismo día en la madrugada me hicieron eso a mí y como a las 7 de la mañana fue a traerme la policía que quedaba detenida por homicidio agravado. Nada más. ¿Y cómo apoyaba a mi hijo? ¿Cómo ayudaba a mi hijo si yo estaba peor que él? No podía, o sea, no podía. Entonces, y en eso llega en la misma emergencia que yo había llamado 911 para que me auxiliara. Llega y me encuentra con el bebé y yo desmayada. ¿Y qué pasa? Que me acusan de que yo lo maté. Entonces el policía empezó a ultrajarme, a decirme que era lo peor de la vida y que merecía morirme. Con mi cuerpo totalmente desangrándome. No fui llevada a un médico, fui llevada a una delegación. En esa delegación, pues, nuevamente otra tortura. ¿Por qué razón? Porque no me golpearon, pero me ponen las esposas hasta arriba, a medida que yo tuviera los pies de puntilla. Claramente yo me estaba saliendo mucha sangre. Estaba saliendo mucha sangre y se me había desmayado en el momento que paría a mi hija. O sea, yo me seguía desmayando consecutivamente, reaccionaba, me volví a desmayar y así estuve. Así estuve en la delegación. Al final de todo eso, pues alguien, no sabría decir quién, alguien le dijo a otra persona que estaba ahí que yo me iba a morir, o sea, esta señora se nos va a morir aquí. Y es mejor que se vaya a morir en el hospital y que no se nos muera aquí. En ese momento me trasladan al hospital de maternidad. El médico me examinó. En ese lugar no había ni camilla ni nada. Me acostaron en un escritorio. El médico me preguntó que quién me había asistido. Yo le dije de que nadie. Y me dijo él de que entonces tenía que hacerme una referencia a maternidad porque tenía la placenta por dentro y que si me tardaba un poco más me podía morir. Me trasladan al hospital de maternidad. Estaba lloviendo bien fuerte y suerte que me hubieran llevado por el lado de adentro donde estaba cubierto, que no me mojara, pero me llevaron por el lado de atrás del vehículo. La lluvia me cayó toda la lluvia. Estaba cayendo una gran tormenta. Cuando en vez de bajarse hacia a orillas del techo, se bajó casi a medio metro del techo. Me cayó parte del agua. No me ayudó ni siquiera ni a bajarme de la patrulla ni nada. Yo solo recuerdo que llegué a maternidad, solo recuerdo que llegué a la puerta. Después de eso yo entré en coma. Me llevaron a quirófano a hacerme un L-grado donde me durmieron. No sé qué fue lo que más me hicieron hasta el día de ahora. Cuando ya reaccioné al siguiente día, estaba rodeada de cámaras de todos los medios de comunicación de El Salvador, para ya salir en la noticia de la mediodía que habían capturado a una mujer que había matado a su hijo. Fui llevada a la cárcel, sentenciada a la condena de 30 años de prisión. A los 3 meses, con 22 días, me estaban sentenciando a 15 años. Me fui dando cuenta de todo lo que supuestamente Fiscalía decía fue por medio de las audiencias, donde decían de que Fiscalía decía que yo la había asfixiado, que yo la había metido en una fosa séptica también. Entonces ahí la pude conocer solo por medio de fotos, porque nunca la vi. Entonces, esta problemática central que tenemos nosotras dentro del marco legal
hace que muchas mujeres salvadoreñas vean vulnerado todo lo que tiene que ver con el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. Pero en este punto es interesante hacer esa reflexión de qué perfil de mujer es la que se ve más afectada con ese tipo de situaciones. Es que son las mujeres pobres y jóvenes las que se ven principalmente afectadas con una regulación tan restrictiva como este. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, o sea, las mujeres con mejores condiciones sociales tienen los medios para salir del país y practicarse un aborto con sistemas de salud que le garantizan también que se haga de una manera adecuada. Hola, buenos días. Ya tenía días de no verte, que te habías hecho. Yo también tenía días de no verte. Ay, ¿Y la niña qué tal? Pues mira, gracias a Dios ahí, creciendo. El trabajo de una promotora de salud consiste en estar pendiente en las personas de la comunidad, ya sea prevención sexual, reproductiva o prevención de cualquier otra enfermedad también que se pueda dar. Bien, sí, así se ve la niña, que todo lo de la mamá casi trae. Sí, bien querida. Bien atenta y sí, todo. Bien atenta. ¿No tendrás alguna foto por ahí? Pues fíjate que sí, fíjate que ando de cuando ella está embarazada. Mira qué bonita está. Ay, mira, sí. Como era, vea, bien hermosa ahí. Sí. Mira, pero acá está más delgada, vea. Ahí está, sí, ahí está más delgada. Pero ya después cuando le dio la enfermedad. Ay, sí, pues eso del azúcar, mira, y el azúcar, la tensión. Y cuando a ella la conocía desde pequeña, más que todo, se dedicaba a vender, ¿verdad? Todo el tiempo se dedicaba a vender lo que es frutas. Y pues con el tiempo de repente salió embarazada y pues se miraba bien demacrada, todo, o sea, ya no era la misma, ¿verdad? Ella tenía 37 años, tenía 2 niños y la niña de ella salió embarazada de la bebé y pues el embarazo fue como de alto riesgo pues, en todo el proceso. Y no sé, más enfermedades que le habían hallado, la presión alta, el azúcar y que era parto complicado supuestamente. Lastimosamente ahí falleció. ¿Va? Me puse bien mal y ella llegaba, mira, ay cuñada, me decía, no te quiero ver aquí acostada, me decía. Ay, te quiero ver sanita, me decía, pero ella sabía por qué me lo decía. Yo te encomiendo lo que llevo, me decía, pero yo nunca pensé ¿No que... te imaginaste que porque te iba a dejar la niña? O sea, ella se imaginaba que tal vez iba a fallecer. Sí, yo nunca pensé, o sea, que se hubiera muerto del embarazo. Si tuviéramos el derecho a incidir, tal vez, o sea, como te digo, tal vez trataríamos de decidir entre mi vida y la criatura, porque cuando, digamos, ¿de qué me sirve decidir tenerla a veces si se va a quedar sola? Bueno, hay veces está dura la decisión, va, entre uno, pero uno tiene sus hijos también, no pueden quedar solos también. Y hay veces, sí es verdad, uno se agarra a ese cariño de sus hijos cuando están en el vientre, pero también los que ya están grandes. Y lastimosamente que como acá en el país no nos dan la forma de interrumpir un embarazo, pues sí, o sea, eso sí decisión también, propia, ¿verdad? pero por lo menos, fíjate que si hubiera pasado eso, bueno, tal vez ella estuviera, ¿va? Porque, pues sí, tiene sus otros hijos y uno hay que ver cómo se puede hacer, ¿va? Para seguir adelante con ellos. Y me preocupaba. Y decía yo, ¿y si yo falto? ¿Qué va a pasar con mi hija? Acá en el país desgraciadamente no tenemos eso, que el gobierno nos diga, sí, o sea, tú puedes decidir, tienes un embarazo de alto riesgo, ¿quieres interrumpirlo o quieres seguir? Entonces, ya si tuviéramos ese derecho, ya sería como mujer propio decisión de nosotras, ¿verdad? Y como familia. Lastimosamente en mi país, en El Salvador, no todas las mujeres tenemos las mismas oportunidades. Es más, yo como profesional no tuve las mismas oportunidades que otras. Yo me encuentro entre el grupo de profesionales y eso fue lo que me valió. Sin embargo, las mujeres pobres son las que siempre están con algún daño y si no, hay que investigarlo porque
En mi país no hay una mujer que tenga dinero encarcelada. Mi hijo ha crecido sin su madre, sin su madre. Ahora que he recuperado mi libertad, lo he encontrado de 14 años. Toda su infancia y la parte de su adolescencia yo no he estado con él. El Estado salvadoreño no responde por este tipo de situaciones. Cuando se persigue, se criminaliza, se judicializa y se condena a las mujeres, se está ejerciendo una violencia de Estado. Yo creo que es una gran contradicción y quienes defienden la penalización en realidad lo que defienden es el maltrato a las mujeres, es la humillación, es el trato indignante, es la negación de libertad y la negación de derechos al final. Vaya, pero ¿y el papá? ¿El violador? ¿A dónde queda el violador? Porque imagínense, yo fui violada, fui a la cárcel. Y el que me violó, bien galán aquí afuera, disfrutando Haciendo la su gran vida, haciendo sus hijos, disfrutando y sus hijos. mientras que yo, separada de sus ¿cuántos años hijos? me fui a echar a la cárcel? Separada de sus lejos hijos. de mis hijas, me perdí lo mejor de ellas, pues prácticamente. ¿Y a dónde está el castigo para los hombres? Solo señalan a las mujeres. Pero ¿y los hombres? Que siempre los hombres llevan la garantía de ganar, que las mujeres somos las culpables, porque yo a él no le pedí violarme y embarazarme. En ningún momento. Imagínense, fue bien duro. Pues. Y no, y sobre todo imagínate que o sea, pasar el trauma de condenarnos, o sea, para mí todavía es así como un impacto cuando me acuerdo que me pusieron una condena y que yo ni sueño, pues, ni por soñarlo. Imagínense Ajá. yo cuando el policía me dijo, no, Brevicha, 30 años te voy a echar a la cárcel. No, y que desde el momento que la capturan le dicen a uno cuántos años, porque a mí me dijo de 50 a 75 años. Quizás Eso me dijo. todas, porque a mí me dijeron de 30 a 50. Y le dieron 30. 30, la máxima. Imagínense, también a mí 30 me dieron. Y cuando me penaron, por el amor de Cristo. No, Yo bien feo se siente porque a mí cuando me dieron la pena máxima, yo sentí que el mundo se me vino abajo. Y cuando salí de ahí del juzgado para las Bartolinas de Santa Ana, yo sentía que en un medio caminaba y se me iban los pies, ay, bien feo. Horrible. Se va uno en un vacío. Yo tenía mi tiempo ya de embarazo, pues yo si hubiera querido abortar, yo lo hubiera podido abortar así, cuando no se me veía, cuando tenía apenas 2 meses que nadie sabía, pues podría haberlo hecho en ese momento. El cargo fue homicidio agravado. Pero ¿cuáles fueron las razones por las que me condenaron? Porque en el ADN que me hicieron, salió que la recién nacida era mi hija. No me condenaron por el delito que supuestamente cometí, sino me condenaron por ser madre. Por ser madre de la recién nacida fallecida, por ser madre de ella y porque no la auxilié. ¿Pero cómo le iba a auxiliar? En el caso de Teodora, pero en el caso de todas, a ver, allí no hay decisión de interrupción de embarazo o acción para interrupción del embarazo. Hay un problema obstétrico, una dificultad obstétrica, una emergencia que lleva a que la criatura que se estaba gestando muera. Y en esos casos coinciden otros 2 factores, o 3 al menos. Son mujeres jóvenes, la mayoría, mujeres pobres o que viven en situación de pobreza y que tienen una cierta fragilidad familiar. Esos son los casos que vemos acá todos los días y esa es la discriminación que vemos cuando se trata de juzgar a una mujer en condiciones de pobreza y a otra mujer de otra condición. O sea, el sistema es como que se ensaña más, ¿verdad? Y a todas las tratan como el mismo rasero, a todas las tratan como homicidas, a todas las tienen detenidas en detención provisional por regla general durante un aproximado de 1 año para estársela jugando en un juicio en el que potencialmente podrían tener una pena que oscila entre los 30 a 50 años de prisión. Por lo que básicamente nosotros tendríamos la legislación más punitiva a estos casos,
que incluso las que tuvimos durante las dictaduras militares e incluso que las que tuvimos en el siglo XIX. ¿Qué hace el Estado con meter a estas mujeres presas? ¿Quién gana con que ellas estén privadas de libertad? O sea, al final todos perdemos, pero yo sí creo que hay una desventaja, no solo por el tema de que son mujeres pobres, ¿verdad? Sino por el tipo de delito que se les atribuye al decir mataron a su propio hijo, que es como algo que aquí todo el mundo señala, todo el mundo las da por culpables, todo el mundo incluso pide la pena de muerte para ellas. Es decir, es muy, muy fuerte el estigma que acarrea una mujer que es señalada de haber matado su hijo, ¿verdad? Sí, es muy fuerte. De hecho, nosotros cuando sacamos en libertad a la primera mujer, que fue Karina Clímaco, ella nos dijo, pues al poco de salir, miren, yo no soy la única, allá hay más. Y nos empezó a dar nombres. Pero, ¿y por qué no se sabe esto? Es que ahí no puedes decir por qué estás presa. Si dices que estás presa por esto, las propias otras presas te acosan, te maltratan, te marginan, etc. Entonces incluso está instalado dentro de las propias privadas de libertad esta marginación, este estigma. Y eso es algo que yo creo que ha cambiado bastante con todo lo que ha sido la campaña por la libertad de las 17. Nos llaman a 17 porque en el momento que fuimos descubiertas solamente recuperaron 17 sentencias. Habían más mujeres, no éramos solamente 17. En el 2012 nosotros tuvimos conocimiento que existían abogados que estaban investigando nuestros casos. Así fue como ya más abogados empezaron a sensibilizarse y apoyar, y entre todos empujar esta causa. En el 2017, en una revisión de caso, yo pedí al Estado salvadoreño y se pidió por medio de una revisión que se accediera a mi libertad, accediera a mi libertad ya con todas las pruebas a mi favor. ¡Estamos las defensoras! ¡Teodora, escucha! ¡Por ti es esta lucha! ¡Teodora, escucha! ¡Por ti es esta lucha! Tenemos la esperanza, la certeza de que todo va a salir bien y que así como yo ahora estoy aquí, también mis compañeras van a estar muy pronto. Se suponía que yo iba a salir libre el 13 de diciembre 2017. Pero lastimosamente no fue así. Yo estaba muerta. Yo estaba muerta. Acaba la primera semana de enero, llega la abogada, yo estaba molesta, yo no quería ni verla. Y yo le quería decir, mire, ya no siga jugando con mis sentimientos, ya no se meta conmigo. Yo quería decirle eso. Y me dijo, Teo, te traigo esta página. Y si no quieres saber de mí, está bien, no me hables, pero lee esta página. Empecé a leerla, al final decía, por lo tanto, la condena de la privada de libertad Teodora del Carmen Vázquez se reduce la cantidad que ahora lleva. Y yo no entendí nada, pero me dijo, esta página llévatela. Bueno, la guardé, la volví a leer y la leí como 30 veces si era posible, hasta que me logró entrar justo en la cabeza de que mi condena había sido anulada. Increíble, pues, porque yo estaba deshecha. Y de pronto saber que se armó mi castillo en un momento, o sea, para mí fue algo extraordinario y algo que otra vez me podía morir, pero ya no de la decepción, sino de la alegría. Sean bienvenidos todos al siglo XXI. Tiempo de cambiar casetas, alzar la voz, tumbar los muros. Tiempo de liberación, fruncir el ceño, arriba el puño. Mujeres empoderando. El señor ministro, con base al dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó
que se encontró razones de justicia, razones de equidad de género y razones jurídicas, así como el dictamen del Consejo Criminológico, que fue totalmente favorable. Marcada está mi lucha como mis cicatrices. Yo soy de esas mujeres que cumplen lo que dicen, subestimarme. Eso es que mi esfuerzo ha valido la pena y ahora yo estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia, que durante 10 años, 7 meses estuve separada de ellas, pero ya ahora estoy con ellas nuevamente. Gracias por todo. Señalada por romper este domingo, pero ser guerrera es parte de mis instintos. Porque, o sea, para nosotras ha sido lo más difícil, porque creo de que como ha sido como la parte ya más adulto, ¿va? Pero yo pienso de que para mí, en mi caso, o sea, de manera de pensarlo, pues igual, o sea, no sé qué vos decís. O sea, que la historia de nosotras no se repita en una menor. Exacto. Que ya no se vuelva a repetir en otra mujer. Así es. Porque a diario, ¿cuántas niñas de 12, de 13 años y están embarazadas? Pero yo pienso de que en realidad, o sea, para mí es un problema de Estado, ¿va? De que si es verdad que tantas jóvenes, tantas niñas de 10, 12, 14 años embarazadas, pero hay muchas que son productos de violación. Hay muchos de estos que prácticamente son más violaciones. Son violaciones. A veces de los mismos papás, de los hermanos, padrastros. Porque hoy este mundo está patas arriba. Porque imagínense, ¿qué va a hacer una niña de 12 años? Pongamos un ejemplo así, criando otro niño. Trunca su futuro porque ella no estudia, porque la obligan a trabajar. Otra consecuencia de la que vamos a hablar hoy también tiene que ver con las niñas. ¿Cómo esta ley entonces afecta a las niñas? Tenemos una epidemia en El Salvador. Tenemos muchísimos embarazos, al menos unos 25,000 se reportan en el 2015. Estos eran en adolescentes y niñas de 10 a 19 años. Entonces, ¿cuándo dejaron de ser niñas? Tenemos diversas áreas en el hospital en donde nosotros brindamos la atención a las niñas y este es el consultorio donde todos los martes me reúno con ellas. Este consultorio, si ustedes se fijan, ha sido decorado diferente para que ellas se sientan en un ambiente diferente, ¿verdad? El objetivo es manifestar el cariño que nosotros pretendemos brindarles para que ellas se sientan bien atendidas, ¿verdad? Entonces nosotros somos el Comité Multidisciplinario de Atención Integral a la Adolescente Embarazada, porque nuestro lema del hospital es no al segundo embarazo. ¿Verdad? Este lo vamos a cuidar, lo vamos a querer porque no podemos hacer otra cosa, pero el segundo no. Entonces usted viene y le pone su chichita y no la quiere agarrar, doctora, y está irritable y está llorosa. ¿Qué hacemos? Lo llevamos a la unidad de salud inmediatamente, ¿verdad? Prohibido lo que les... Parte de la atención es invitarlas al círculo educativo y también brindarles, por ejemplo, este folletito se llama Proyecto de Vida y es para incitarlas a que ellas tengan una meta en su vida, ¿qué van a hacer después? O sea, se les motiva a que sigan estudiando, creciendo, ¿verdad? Entonces les hablamos también a veces de métodos de planificación, que no todos están disponibles, pero la idea es que ellas ya estén conscientes de que tienen que planificar. Este es el área de partos, en donde cuando ya las chicas vienen con trabajo de parto, o sea que ya tienen contracciones, son pasadas a este lugar. Están en un área donde se les brindan los cuidados, se les pone líquidos endovenosos o el medicamento que ellas necesiten. El trabajo de parto es lo mismo, ¿verdad? Tal vez lo que va a variar un poquito es el tiempo que se va a tardar y quizás que no están acostumbradas, no saben lo que les va a pasar, no conocen lo que es ese dolor. Entonces es parte de lo que se debe de brindar, ¿verdad? Se les da consejería sobre cómo va a ser sus dolores que tienen que hacer y eso, quitarles quizás el miedo que ellas sienten a lo desconocido, al bebé que van a hacer. Usualmente las niñas, porque ese es el problema que tenemos, vienen solas, no tienen pareja. Yo insisto y pienso que lo que se debe de hacer aquí en el país es educarlas a que no salgan embarazadas, quizás hablarles en las escuelas
enseñarles el proceso de parto, ¿verdad? Para que vean lo que va a pasar. Yo pienso que lo que debemos de fomentar es la educación sexual, fomentar la planificación, porque no podemos evitar que las chicas tengan relaciones sexuales. Las que ya vienen aquí, pues ya están embarazadas, no podemos hacer más nada, ¿verdad? Con gusto las atendemos y todo, pero pienso que el aspecto educacional se está quedando corto. Más del 70% de los hechos de embarazos en adolescentes responden a situaciones de violencia, que muchas veces incluso está involucrada la familia del adolescente o personas donde ella tiene confianza, o sea, profesores, personas de la comunidad, o sea, no es gente ajena a ella. Y que la mayoría de estos embarazos, el 75% son cometidos por familiares o por personas que tendrían que estar cuidando al adolescente, nos da una realidad que cuestiona toda esa absolutez que se puede tener. No estamos hablando, o sea, de libertinajes, o sea, sexuales y demás, como a veces malamente o sea, estamos hablando de situaciones de violencia concreta. No es un acto consensuado, o sea, es un acto producto de una violencia que en ningún momento podemos olvidar. Que toda relación sexual con una menor de 18 años es un delito y que también hay estadísticas muy contundentes del nivel de impunidad que tienen las violaciones y las agresiones sexuales en niñas, adolescentes y mujeres adultas. Entonces falla el sistema de salud, el sistema de protección de niñez. Ahí volvemos a tocar el tema, son problemas de pobres, ¿verdad? Problemas de niñas, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza, con muy poco acceso a educación. La verdad es un tema de derechos humanos bastante claro, pues. Esto significa una tolerancia a hechos de violencia sexual, digamos, una connivencia con la violencia sexual. Pedí en el Ministerio de Salud que me dieran la lista por año, embarazos y partos atendidos en el Sistema Nacional de Salud durante 6 años, año con año, en menores de edad. Más o menos sumaban como 117,000 y algo en los 6 años, del 2009 al 2014. Y pedí también la información de esos mismos años de embarazos y partos que habían atendido asociados a hechos de violación o violencia sexual. Y ahí sumaban 20. O sea, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, digamos, hay una tolerancia institucional a hechos que implican una violación sexual contra una niña, contra una menor. Aquí hay embarazos de niñas hasta de 9 años. Que no se denuncie mayoritariamente quiere decir que hay una tolerancia social que yo creo que es producto del pensamiento patriarcal, de que en el fondo, es decir, pues las mujeres del grupo familiar son del cabeza de familia, para bien y para mal, ¿verdad? Tiene responsabilidad sobre ellas, pero también tiene derechos sobre ellas. Veíamos que en los reportes de salud, veíamos que decía causa de muerte, intoxicación con sustancias fosforadas que afectan órgano blanco. ¿Y qué es esto? Es intoxicación con sustancias fosforadas que afectan órgano. Sí, pero ¿qué es? Y ahí estábamos. Y empezábamos a ver cuántos casos había. Al final nos dijeron, sí, es que se envenenan. Las muchachas no se matan con un arma blanca, con un arma de fuego, sino que ingieren o matarratas en las ciudades o una sustancia que sirve para curar el frijol en el campo, que es veneno. Entonces se envenenan y mueren. Y
es la primera causa indirecta de muerte en adolescentes. Es gravísimo. Sí se dan los casos. Se dan los casos porque acuérdate de que cuando, o sea, eres joven y tal vez es una violación o cometes algún error que no, a eso te trae el embarazo, o sea, a veces tal vez por miedo o mito, como te digo, a veces acá en el país, tenemos miedo a enfrentar a la realidad, a enfrentar, o sea, a las personas, a nuestra familia a veces, o a la sociedad, que te va a criticar a veces también. Entonces, tal vez por ese miedo, la joven psicológicamente, o sea, decide y opta mejor por suicidarse, en vez de seguir adelante. Cuando estábamos en el ministerio, nosotros recomendamos que toda mujer que se suicidara se le hiciera una prueba de embarazo. Y si salía positiva, se le diera el seguimiento como se da el seguimiento a las muertes maternas. En un momento de esos se causan el suicidio. Es una causa directa cuando saben que están embarazadas, que el padre se los prohíbe, que el hombre da la vuelta y se va y que no saben qué hacer. Hace como 3 o 4 años el gobierno lo reconoció y lo ha puesto en blanco y negro así, pero nos ha costado pues que se reconozca y sobre todo todavía no hemos logrado que se prevenga, que haya alternativa. Para que haya alternativa tiene que cambiar la ley. O sea, hay un conservadurismo general en la sociedad, una mitificación de la maternidad como el destino final y único o principal de una mujer, que es fácilmente manipulable desde los sectores religiosos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. La Iglesia Católica y después también las iglesias evangélicas se convierten en los defensores de fundamentalmente 2 criterios, que son no anticonceptivos, solamente la abstinencia, por supuesto no al aborto. Entonces ese discurso cala mucho en la sociedad, en los medios de comunicación. Nadie se atreve a decir lo contrario. No es que no se hagan abortos, no es que la mujer que quiera o que necesita abortar no lo haga, pero de eso no se habla, ¿verdad? Esas posturas fundamentalistas religiosas no tienen solo mucho poder social para dar una serie de valores, entre comillas, no valores que impregnan en la sociedad, sino que también van acompañadas de un alto poder económico, que hace entonces que usted reproduzca un discurso de odio, un discurso fundamentalista que atenta contra los derechos humanos de las mujeres, que no solo tiene ese componente social, sino que también ese componente económico que muchas veces se nos olvida. Tenemos que seguir luchando y quizás también considerando en radicalizar nuestros discursos. No podemos seguir esperando que todo sea a través de cambiar las leyes. Claro, cambiar la ley es importante porque en términos simbólicos significa poder sacar, por ejemplo, la idea de que abortar es un delito. Si logramos ese cambio simbólicamente en la ley, pero también va a significar un cambio en la sociedad. Lo que hicimos es presentar un recurso de inconstitucional a la Sala de lo Constitucional, diciendo este artículo 133 del Código Penal que impide en cualquier circunstancia la interrupción de un embarazo, incluso cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, esto iría en contra del derecho de la mujer a su vida y su salud. Nos contestó, esto lo hicimos en el año 2010, y luego la Sala de lo Constitucional lo que dice no es inconstitucional. ¿Verdad? Lo que pasa es que falta terminar de legislar. Los legisladores que aprobaron el artículo 133 dejaron sin resolver cómo se gestiona esta colisión de derechos. A mí me da mucha tristeza ser de los 6 países en el mundo que tienen penalizado el tema del aborto de este nivel, pero según los estudios somos el país con sanciones más drásticas para aquellas mujeres que sufren problemas de abortos espontáneos, es decir, complicaciones en su embarazo, que es aborto no deseado, no provocado y que es una reacción normal de su organismo por parte de las complicaciones y las enfermedades.
y somos el país más cruel a nivel del mundo en el cual tiene las penas más drásticas y más severas. Y esto sin tomar en cuenta también que esto tiene que ver en el tema de que se prohíbe o no está permitido el tema de la despenalización de embarazo, inclusive aquellas mujeres que sufren enfermedades como lupus, como cáncer. El trauma de una violación, por ejemplo, no se resuelve con el trauma de un aborto, y al interrumpir súbitamente esta gestación provoca diferentes reacciones en el cuerpo humano, algunas se ven inmediatamente y otras no. Creo yo que el Estado debería de proporcionar las herramientas necesarias para que esas niñas que son violadas y terminan embarazadas puedan acceder a un sistema que las proteja y pueda darles la facilidad de adoptar. Debiésemos cambiar. Lamentablemente yo no veo una expectativa positiva a que podamos trabajar de estos temas que además también a nivel de derechos humanos y a nivel mundial se nos ha pedido y se nos ha exigido al Estado de El Salvador que resolvamos. Para que ilumine su camino hacia el cielo, pero también pedimos que ilumine las autoridades para que este y otros crímenes no queden impunes, que pongan todo su esfuerzo e interés para llegar. Es un tema de populismo, pues, que si el aborto es o no popular, que si lo acepta la mayoría de la gente o no. Entonces, con base a sus propios intereses, resuelven, ¿verdad? Sin tomar en cuenta los casos de mujeres que están muriendo por no tener una interrupción de embarazo oportuna, los casos de mujeres que son enjuiciadas sin pruebas por esta misma, digamos, este mismo estado que genera la penalización absoluta. Han terminado cediendo a lo que le genera más rédito político o más rédito electoral. Por esa razón, no importa que sea de derecha o izquierda, en el país no ha habido, desde la perspectiva política o partidaria, mucho apoyo a la modificación de la penosa situación restrictiva y prohibitiva que tenemos nosotros. Creo que los gobiernos tienen que ver, que los estados tienen responsabilidad, pero creo que esos cambios, esa responsabilidad la vamos a lograr si las mujeres luchamos. Nadie nos ha regalado nada y creo que tenemos que seguir gestando cambios desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, comunitarias y desde las organizaciones juveniles. ¿Qué hacemos frente a esta circunstancia? Como movimiento no podemos más que enojarnos y transformar esta rabia en acciones, esta indignación en posibilidades de cambio. Porque no solo cambiando las leyes, definitivamente tenemos que salir a la calle, pelear, seguir estando al frente y al lado de las mujeres y de las niñas. El sistema lo que quiere es que no sepas sobre tus derechos, porque entre menos sepas de tus derechos, menos los defendes. Porque también somos activistas, entonces en cualquier actividad que ellas necesiten, ahí vamos, y también nosotros andamos en las diferentes luchas, siempre nos involucramos en esta piel desnuda. Solo soy una cifra más que no ha sido escuchada. Solo soy manipulada por los medios, pero no apoyada. Solo soy de las que piensan que estamos sordas, ciegas y mudas. Solo soy de las que escriben historias a piel desnuda. Estos son los nombres y años de pena. Evelyn 30, Teresa condenada a 40. Busco que otras muchachas también de mi edad se atrevan a poder decir, yo voy a decidir sobre mi cuerpo. Porque como dicen, la unión hace la fuerza. No vamos a ir tres a gritarles a la asamblea, ¿verdad? Entonces, creo que ese es nuestro papel ahorita, influenciar más o empoderar más para que vengan con nosotros. Hoy alzo mi voz por todas esas mujeres que queremos los derechos y el presidente no quiere. Solo buscan sin saber, sin leer, sin poder conocer lo que sufre la mujer. Niñas embarazadas por causa de... Que el cuerpo de las mujeres es el campo de batalla del patriarcado. Nos damos cuenta que el primer territorio que nosotras tenemos que liberar es nuestro propio cuerpo. No hay una ley así fuerte que nos ampare como mujeres. Que si tú tomas una decisión ahorita para tu vida o tu bienestar, como que es penalizado. Y en ese sentido, independientemente de que unas tengan los recursos para viajar a practicarse un aborto,
y otras se tengan que desangrar o se tengan que actuar en la clandestinidad. Yo creo que a todas nos niega la libertad. Es que los derechos sexuales y reproductivos ya se consideran como derechos humanos y, como repito, los derechos humanos son universales, y si son universales tienen que sobrepasar cualquier norma legal que prohíba. El control sobre las mujeres implica también toda una lógica de dominación y de aceptación que les resulta muy útil a los sistemas económicos. En cuanto a la reproducción, si usted quiere, barata, o sea, de la vida humana, para que siga siempre la lógica del capital. Entonces me parece que cuando nosotras tenemos estas restricciones absolutas en las legislaciones, no tenemos también que olvidar toda la carga simbólica que eso implica para mantener un sistema de dominación como es el sistema patriarcal, ¿no? Mantener ese status quo. Sean bienvenidos todos al siglo XXI, tiempo de cambiar cassette, alzar la voz, tumbar los muros. Creo yo que tenemos que seguir luchando, pues es un tema que no se tiene que aflojar nunca la lucha, tenemos que seguir insistiendo, que se discuta con base en criterios médicos, con base en criterios de salud pública. Que nosotros mismos desde el punto de vista médico actuemos realmente como profesionales y no como aplicadores de justicia. Nuestra lucha por despenalizar el aborto a partir de situaciones de causa, de vida y de salud es también una lucha por la vida, y eso nunca lo tenemos que olvidar. Y cuando nosotras tenemos a una niña embarazada de 10, 11 años, cuando nosotras tenemos mujeres con embarazos ectópicos, mujeres con altos niveles de salud complejos, que ponen muy frágil toda esa situación de embarazo, estamos hablando también de situaciones que afectan la vida. No riñe solicitar una interrupción del embarazo con el artículo 1 de la Constitución. Amargos tragos, he pasado por montones. El Estado está totalmente endeudado con la mujer salvadoreña. No somos un cuento de hadas, somos reales. Pero ahora yo tomo el micrófono juntamente con mis compañeras y ahora gritamos nosotras por nosotras. Y le exigimos al Estado salvadoreño que haga algo para que más jóvenes y niñas no sigan siendo violentadas. Yo soy de esas mujeres que cumplen lo que dicen, subestimadas. Sigan adelante también, ¿verdad? Luchando, que las que estamos adentro también seguimos la lucha también. Podemos luchar y sí valemos más de lo que la sociedad piensa. La mujer en sí no está sola, que siempre hay alguien que la respalda. Ahora yo puedo decir, puedo dar a defender mis derechos como mujer. Avanzando que mis métodos sean distintos, señalada por romper estereotipos, pero ser guerrera es parte de mis instintos, y aunque no quieras, nuestra lucha sigue igual de fuerte. Que ya no más vamos a estar solas, que nos vamos a unir como hermanas y que vamos a seguir adelante. Y que sobre todo, como lo he dicho en otras veces, lo vuelvo a repetir ahora, estoy comprometida con la mujer salvadoreña, estoy comprometida con las niñas y con las jóvenes. Mi compromiso es con ellas, porque yo no quiero que en ellas se repita mi historia. Y por eso voy a luchar. Me juzgan más, no saben, por lo que pasé me condenaron, porque piensan que aborté, mas no investigaron el por qué. Son casos comunes que suelen suceder. Podría ser la historia de tu madre o tu amiga, tu hermana, o en un futuro hasta tu hija. Son muchos los casos que se dan al año de mujeres que tienen abortos espontáneos. En mi situación todo fue real, tuve complicaciones, no paraba de sangrar, y en el hospital todo iba mal. Me decían que a la cárcel me iban a llevar. Todos me preguntan qué sucedió, discriminada por esta situación. Me encuentro sola, pues mi familia me abandonó pagando una condena. Me encuentro hoy Solo soy una cifra más que no ha sido escuchada. Solo soy manipulada por los medios, pero no apoyada. Solo soy de las que piensas que estamos sordas, ciegas y mudas. Solo soy de las que escriben historia, piel desnuda. Solo soy una cifra más que no ha sido escuchada. Solo soy manipulada por los medios, pero no apoyada. Solo soy de las que piensas que estamos sordas, ciegas y mudas. Solo soy de las que escriben historia, piel desnuda. Estos son los nombres y
años de pena, Evelyn 30, Teresa condenada a 40, Mariana 25, Joana cumple 15. Y lo peor de estos casos es que la cifra aumenta. Tal vez no entiendas de lo que estoy hablando, lo cual es extraño si en mi país se están dando esas historias reales de mujeres condenadas por aborto, por lo incoherente de las leyes, pues aborto no es el término correcto. Infanticidio, homicida no aparecen en el documento. No hay justicia en mano de abogado del Estado. Aborto, interrupción del feto, embrión en condición de vivir fuera del cuerpo humano, por lo tanto en condición es la palabra clave, no es inducción. De aquí el detalle, son cifras redondeadas, son 129 casos de mujeres penadas. Una cifra más que no ha sido escuchada.